Paz de Cristo, queridas hermanas de Centro de Vida Cristiana, a los oyentes, a los amigos, quiero saludarles en el glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo y también con la paz de Cristo. En esta mañana quiero compartir una palabra que ha estado en mi corazón, meditando en todo lo que ha sucedido en los Estados Unidos, algo que no era común para nosotros anteriormente, como gente destruyendo cosas, quemando cosas o atacando a la gente inocente. Eso era algo que nunca se veía en nuestro país. Pero en los últimos meses hemos visto que cosas han cambiado a nuestro alrededor. Y meditando en eso, he visto cómo mucha de la gente, su paz se ha disturbado. Y quiero hablar sobre eso. La palabra de Dios en Romanos 14:17 dice que el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Pablo les enseñaba en el libro de Romanos en cómo los cristianos se deben de conducir. Y aquí entre todo esto, él estaba hablando de cómo uno se debe de conducir en el reino de Dios. Y entre todo lo que él decía, hablaba de a veces que hay gente que tiene debilidad de fe y a veces caen o tropiezan porque ven debilidades en otros. Pero aquí Pablo nos decía que el reino de Dios es justicia, hacer lo recto, tener paz y tener gozo en el Espíritu Santo. También nos amonestaba a que sigamos y que contribuyamos a la paz y a la mutua edificación. Pablo nos exhortaba también a que nos edifiquemos unos a nosotros y que tengamos paz entre nosotros mismos. ¿Qué es la paz? La paz es la ausencia del disturbio. La paz es tener tranquilidad. Jesús dijo, la paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Esto lo dijo él en el libro de Juan. He podido ver la disturbación mental, física y espiritual de las personas que están alrededor de nosotros. Yo sé que muchas personas han perdido familiares, han perdido trabajo, su vida ha cambiado de un día para otro. Y he visto cómo la gente que tiene fe en Dios, como la gente que cree en el Señor Jesucristo, ellos, aunque afrentan aflicción, aunque afrentan problemas, aunque afrentan muchas cosas, continúan en paz. Pero también puedo ver la gente que no tiene esa paz. He visto como mucha gente ha tenido ataques de nervios, han tenido lo que le llamamos que tienen una crisis de nervios. Y quiero decirle a los oyentes que el Señor nos prometió la paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Él nos dice que la paz de Dios reine en nuestros corazones. Quiero compartir acerca de eso. Y como dije, el texto de partida que acabo de compartir es Romanos 14:17, que habla acerca de la justicia, la paz y el gozo en el Espíritu Santo. En el reino de Dios la paz gobierna. Y a veces tenemos que saber qué es lo que Dios nos da, qué es lo que tenemos cuando somos parte del reino. Una de las palabras es que la palabra del Señor nos enseñó que Jesucristo vino predicando el reino de los cielos, y eso lo vemos en Mateo 4. La palabra de Dios dice que el Señor inició su ministerio predicando el reino de los cielos. Y allí mismo, cuando termina, él comienza el capítulo 5 con lo que conocemos como las bienaventuranzas. Y él dijo que para poder ver y entrar al reino del Dios o del cielo, tenemos que nacer de nuevo. La gente no puede entender y comprender las riquezas espirituales, al menos que haya nacido de agua en bautismo y haber recibido el Espíritu Santo, como la palabra de Dios enseña, que es el hablar en otras lenguas. El libro a los Hebreos nos amonesta y nos enseña que el Señor Jesucristo vino predicando el evangelio de la salvación, y dice que
Si los ángeles fueron mensajeros y trajeron mensajes a personas, y las personas que no escucharon los mensajes o no obedecieron, tuvieron que tener grande como penalidad, grande cosa vino en contra de ellos, ¿a dónde escaparemos nosotros si no ponemos atención a esta salvación y permitimos que nos deslicemos? La palabra de Dios nos enseña que escuchemos lo que el Señor vino predicando, el mensaje que Él nos dio. ¿Qué es el reino? Un reino es un territorio o gobierno donde un rey gobierna. En nuestro caso, el rey del reino de los cielos es el Dios Todopoderoso, el Rey de Reyes y Señor de Señores. El reino tiene ciudadanos y el reino tiene reglamentos para esos ciudadanos. El reino tiene reglas de conducta moral y espiritual. El Señor Jesucristo, siendo el autor del mensaje y de la revelación del reino de los cielos, enseñó en el Monte de los Olivos en Mateo 5. Cuando usted tenga tiempo puede leer todo el capítulo si lo desea. Allí habla de las características que necesitamos para vivir una vida victoriosa en el reino de Dios. Y habla como, por ejemplo, dice que bienaventurados los pobres, no que quiere decir que Dios quiere que la gente sea pobre, pero está hablando de que tengamos una necesidad espiritual, que dependamos de Dios, que sentamos que no somos autosuficientes, pero que necesitamos de Dios. Y allí sigue él hablando de los humildes, de los que tienen justicia, bienaventurados los misericordiosos, los limpios de corazón. En el versículo que yo me quiero enfocar es Mateo 5:9, que dice, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Nosotros nos cantamos con grande júbilo y nos da mucho gozo cantar cuando cantamos soy amigo de Dios, soy amigo de Dios, Él me llama su amigo. Pero es más glorioso ser llamado hijo de Dios. Y aquí la palabra de Dios nos enseña que si somos pacificadores, nosotros seremos llamados hijos y hijas de Dios. Hijas de Dios. ¿Y cómo sucede eso? Dice los pacificadores. Tenemos que vivir en paz. Es una forma en que lo que el Señor nos está enseñando. En los tiempos en que estamos viviendo, muchos llaman a la intimidación, a la agresividad, al matar, al robar, al destruir, a protestas de paz, pero eso no tiene nada que ver con la paz. Eso no es paz, eso es disturbio y violación en contra de la paz. La palabra de Dios nos enseña que los pacificadores seremos llamados hijos de Dios. Hay 3 cosas o 3 lugares en los que se manifiesta la paz. Primero que nada, tenemos que tener nuestra paz con Dios. La paz de Dios tiene que ser establecida. Nosotros tenemos que hacer lo que se dice shalom. Cuando Adán y Eva, ellos pecaron, ellos destruyeron la paz entre Dios y el hombre. Parte de lo que tenemos que hacer es restablecer esa paz con Dios, tener esa relación entre nosotros y el Señor. Que la paz de Él reine en nuestros corazones, que abunde, que nada de lo que esté alrededor nos atemorice, sino que confiemos en Él completamente. Primero que nada, como dije, tenemos que hacer esa paz nuevamente con Dios, venir a una paz con Él. Y solo lo podemos hacer medio el nacimiento de nuevo, nacer de nuevo, obedecer a su palabra. La segunda manifestación de la paz es la paz con nuestros seres que nos rodean, con nuestro prójimo. Nosotros tenemos que saber sobrellevar las cosas de otras personas. A veces vamos a ser lastimados o ser ofendidos, pero tenemos que saber sobrellevar, perdonar y seguir adelante, porque recordemos que sin la paz y la santidad nadie mirará al Señor. Tercero,
Tenemos que tener paz con nosotros mismos. Y la paz interior, desde luego, viene una vez que establecemos la paz con Dios y que establecemos paz con otros. Porque no podemos estar en paz internamente si no tenemos paz con Dios y con nuestros seres que nos rodean, con los seres que nos rodean o nuestro prójimo. Una forma en la que la paz con nosotros mismos es no tener confusión. No podemos decir que estamos en paz y estar confundidos, que no sabemos si servir a Dios o no servir a Dios, que si la palabra de Dios es verdad o que no es verdad. Eso no es tener paz interna o ser una persona de doble ánimo, que estamos batallando entre dos pareceres. La palabra de Dios nos enseña que debemos estar firme en nuestra creencia y en la paz que tenemos con Dios y con los demás. ¿Cómo obtenemos esa paz? Para mantener nuestra mente en Cristo, tenemos que meditar en la palabra de Dios. Manteniendo nuestra mente en Cristo nos trae paz, nos trae sosiego, nos trae confianza. Y si tenemos sosiego y tranquilidad, entonces vamos a tener paz. También mantener en Cristo es básicamente obedecer su palabra. Ya dije eso, y la palabra de Dios nos enseña que para tener mucha paz debemos de amar y meditar en la palabra de Dios. En el Salmo 119:65 dice que mucha paz tienen los que aman su palabra y que no habrá tropiezo para ellos. Parte de la paz interna viene cuando nosotros meditamos en la palabra de Dios, tenemos una relación con el Señor, hablamos con Él continuamente, lo invitamos a que sea presente, que esté presente siempre con nosotros. No quiere decir que estamos de rodillas todo el tiempo, pero que Él va con nosotros, que mentalmente, espiritualmente lo invitamos, Señor, sé parte del centro de nuestras vidas. En Éxodos 23:2, esta escritura vino a mí hojeando la palabra de Dios cuando estaba meditando en esta enseñanza, y allí en Éxodos 23:2 nos amonesta a que no corramos con la multitud. En la edición de inglés dice que no corramos con la multitud para hacer maldad ni agravios. El Señor Jesucristo quiere que nosotros seamos portadores de la paz. Una de las cosas como dijimos, que el reino de Dios, cuando nosotros nos integramos al reino de Dios por medio de recibir el Espíritu Santo, nosotros recibimos ese fruto. Nosotros, entre más obedecemos la palabra de Dios, la paz se va desarrollando aún más. Yo quiero amonestar en estos tiempos que tengamos cuidado de lo que repetimos, de lo que copiamos. A veces copiamos cosas en nuestros muros de las redes sociales que son calumnias, o que nosotros ni siquiera hemos verificado si es verdad o no. Y cuando entre más nosotros copiamos cosas que no sabemos si es verdad o es mentira, podemos ser parte de no ser pacificadores. Y la palabra de Dios dice que somos llamados hijos de Dios cuando nosotros somos los pacificadores. Si algo que no es verdad, o que no me consta, o que no soy testiga, no puedo nada más estar compartiéndolo nuevamente como si fuera la verdad. En este día quiero que por medio de la palabra de Dios nosotros nos sintamos responsables de ser esos pacificadores para poder ser llamados hijos de Dios. Y como hijos y hijas de Dios debemos de buscar la paz y la santidad con todos, sin la cual nadie mirará al Señor. Dios no es un Dios de confusión, pero Él es un Dios de paz y de orden. Como dije nuevamente, el fruto del Espíritu de Dios, el fruto del Espíritu Santo de Dios es paz. Tenemos paz con Dios por medio de su Espíritu Santo y crecemos en paz cuando obedecemos su palabra. Lo había dicho nuevamente. En Tesalonicenses 3:16 comencé con eso y quiero decirlo nuevamente. Nos enseña
Que el mismo Señor de paz os dé siempre paz en toda manera. También Judas dijo que la misericordia y la paz nos sea multiplicada. Nuevamente repito las palabras de nuestro Señor Jesucristo, que dijo: paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, yo os la doy. En el nombre de Cristo Jesús, busquemos esa paz, continuemos en paz y sigamos confiando en Dios. Vendrán tiempos aún quizás más difíciles. Ahora, cuando sean las elecciones, quizá veremos nuevamente que habrá gente que estará en las calles haciendo travesuras y maldades, pero nosotros debemos seguir en paz con Dios, en paz con nuestro prójimo y en paz con nosotros mismos. Dios les bendiga. Mis deseos es que sigamos agarrados de la mano del Señor y sigamos creciendo y sigamos hablando del reino de los cielos. Dios les bendiga, mis amados hermanos.